Bueno, aquí estamos. Buenas noches a todos. Estamos abriendo puertas. Hoy es 9 de abril del año 2015 y vamos a hacer el primer programa de los varios que vamos a hacer con el doctor Jorge Guareschi, que siempre acude a nuestro llamado para brindarnos sus conocimientos, para ayudarnos a estar bien, pero por sobre todo a compartir con ustedes, con nosotros, con Alejandro que está detrás de cámara, un momento agradable, ameno, con mucho conocimiento, para compartirlo para nuestra comunidad del Hortondo. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy bien Marta, y bueno, encantadísimo de estar aquí contigo, con toda la gente de mi queridísimo pueblo, en este primer ciclo ¿Del año? de este nuevo año, de este 2015, que bueno, viene movido, cargado de cuestiones sociales, Ujú. políticas, así que va a ser un año bastante agitado desde ese lugar también, Intenso, intenso, y intenso. que nos va a generar, entre otras cosas, un poco de ansiedad, ¿no? Bueno, Bien, como bien lo dijo, el tema de hoy es ansiedad. ansiedad. Bueno, es un tema que Jorge es especialista y va a dilucidar esto, porque por ahí nosotros nos confundimos. Ujú. Las personas comunes Así que es, no tenemos la formación así es. no sabemos diferenciar entre ansiedad, entre estar triste, entre una Ujú, depresión, ujú. entre... a veces hay síntomas que nosotros, ay, estoy ansioso, pero ¿será realmente ansiedad? Entonces, ¿qué es la ansiedad? Antes que nada. La ansiedad, por definición, es como una especie de energía psíquica que por ahí nos desborda muchas veces, ¿no? Por eso, generalmente la gente en general lo define bien como una sensación precisamente de este tipo, una sensación que los desborda psíquicamente. La ansiedad es como una especie de energía o de sobrecarga de energía psíquica donde la persona empieza a sentirse intranquila, inquieta, con cierto grado de nerviosismo y como que eso la desborde, como que no puede contener, no puede controlar todo eso, ¿no? Ajá. ¿Y qué efecto hace la ansiedad en el organismo a nivel físico, a Ujú, nivel de lesionar nuestro cuerpo? ujú. ¿Por qué hay que tratarla la ansiedad o no se trata la ansiedad? Sí, la ansiedad obviamente hay que tratarla porque, como vos bien decís, Marta, es el tema que puede llegar a impactar en nuestros órganos y en nuestra, obviamente en nuestra psiquis. Ujú. Eh, el tema es darse cuenta que eso nos va a afectar, porque muchas veces es como que en estos momentos la ansiedad es como que está de moda. Entonces es muy frecuente escuchar a la gente decir, bueno, estoy ansioso, eh, no sé, estoy desbordado, estoy intranquilo, y en general no es tan banal, tan superficial el tema como para tomarlo de ese modo, ¿no? Ajá. Yo siempre digo que por ahí, si la ansiedad te empieza a afectar el tema de las esferas principales, las principales áreas de tu vida, como son a nivel personal, el tema de la alimentación, el tema del sueño, el Ajá. tema de la actividad social en general, hay que prestar atención porque ella está provocando alteraciones importantes a nivel de la salud. Ajá. Entonces uno tiene que comenzar por lo menos a prestar atención a esa alerta que nos está avisando de algo, ¿no? Afecta a la alimentación. ¿Qué afecta? Afecta a tener mucho hambre, a comer menos. Realmente la ansiedad puede afectar desde los dos lugares. Hay cierta gente que dice, bueno, cuando estoy ansioso me como todo, ¿sí? Y realmente es así. Y lo más grave de esto es que realmente comen a destiempo o se hace una inversión del ritmo alimentario y realmente pasan a comer más de noche. Por eso generalmente el riesgo de esto es el sobrepeso debido a este cambio de ritmo alimentario. Pero también generalmente hay muchas alteraciones en la esfera del sueño. Realmente la persona empieza a tener dificultades para conciliar el sueño o para mantener ese sueño y al otro día están completamente cansados, no rinden en Claro. el estudio, no rinden en su trabajo, no rinden a nivel social y ahí es cuando empieza a aparecer el tema del nerviosismo, la intranquilidad, Ajá. este desborde, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa con eso, Jorge? ¿Cómo la persona se puede dar cuenta de que tiene que buscar ayuda, de que tiene que buscar un canal para aliviar eso, para encauzar y revertirlo? ¿O el entorno familiar también se ve afectado con una persona muy ansiosa? Claro. La persona generalmente no se da cuenta, No se da, por eso claro, la pregunta, claro, porque por ahí no claro, sé si uno claro, se da claro. cuenta. Es muy diferente cuando hay un proceso de angustia, ¿no? Claro, a Claro, ver, ahí hay una claro. diferenciación. En la angustia ya uno, te lo voy a definir como vulgarmente me llega la gente a mí al consultorio, y porque está muy bien definida por la gente en general.
La angustia es sentir una especie de nudo en la garganta, no puedo hablar, tengo el... Si la gente, la angustia te la marca, precisamente angustia viene de angor, ¿no? El angor es como Apretar. exactamente estrechez, eso Mm. significa angor, significa angostura, estrechez, por eso realmente la gente te dice o tengo un nudo en la garganta o tengo una opresión En en el el pecho. pecho, dicen una espada clavada, u otros dicen, bueno, tengo una pelota que me oprime en el estómago. Esto es realmente angustia. Yo por ahí te la podría definir desde el punto de científico, pero nada y nunca mejor explicado la angustia desde la gente, ¿no? Porque Ujú. realmente la angustia es esto, es sentir en estos tres lugares precisamente el proceso de angustia. Ajá. Cuando ocurre esto ya la vida se torna mucho más pesada para llevarla adelante. Entonces la persona generalmente sí acude a perdón, a consulta cuando hay este tipo de conductas, ¿sí? Claro, De comportamientos claro. y de síntomas. Ajá. La ansiedad es como algo más desbordado, como yo te decía, el término es como que está más de moda, ¿sí? Como que es un cliché de decir, bueno, estoy ansioso. Nadie te va a decir, estoy angustiado. Porque No pueden enfocar, la persona ansiosa no puede enfocar en cumplir una meta, en llevar una línea de trabajo, se dispersa mucho, picotea, deja una cosa, toma la otra. realmente eso es uno de los síntomas que también puede ocurrir y es muy difícil el tema de la concentración, el tema del estar Eso, atento, a eso voy. el tema del estar enfocado. Precisamente aparecen los síntomas disatencionales, básicamente como vos preguntabas, creo que por un mensaje, que pasa en niños, y en Sí, niños básicamente vemos esto del síndrome disatencional, claro, que que son, no prestan atención. claro, que son básicamente chicos con dificultades para prestar atención, con o sin hiperactividad, ¿no? Ajá. Esto es lo más frecuente en niños y también en adolescentes. En adultos ya pasa por otro lado. ¿Pasa por otro Se les lado? dificulta el tema del estudio también, pero ya hay problemas en el trabajo, ya tienen problemas sociales, Y ya comienza el tema de la sexualidad, entonces comienza a tener problemas en la esfera de la sexualidad también, por trastornos de ansiedad, obviamente. todo por Sí, 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 ansiedad. sí. ¿Y qué hace que Es la, se... perdón, Marta, es la causa más frecuente inclusive de falta de embarazos. Ojo con esto que es importantísimo, porque la gente se gasta un dineral, se gasta muchísimo dinero en temas de fertilización asistida, y obviamente los institutos no te van a decir la causa, claro, pues Sí, le pinchamos el logo, le pinchamos el sí, comercio, no sí. te van a decir la causa número uno por la cual no quedan embarazados es la ansiedad, pero es así. Uno después cuando lo ve, que la gente se gasta fortuna y después de gastarse fortuna, recién ahí entran a hacer terapia, que esto básicamente la causa número uno es un problema de ansiedad, de uno, del otro o del funcionamiento de la pareja entre ellos, ¿no? Ajá, ajá. Bueno, ¿y cómo se revierte ese problema de ansiedad en una persona cuando toma conciencia? Mi pregunta al principio fue, ¿se toma conciencia la persona o el entorno familiar dice, uy, ¿qué le pasa a este que Mm, está claro. ansioso? ¿Qué le está pasando? Generalmente la que hace la consulta o pide una consulta, si la persona es adolescente o adulta joven, generalmente es un familiar. Ujú. ¿Sí? Y la persona un poquito mayor ¿Qué siente ya para ir a siente una como que consulta? hay un cuadro ya estructurado. Hay un cuadro estructurado que ya empezamos a hablar ahí de los diferentes cuadros de trastornos de ansiedad. A ver, ¿cómo son los diferentes cuadros de Tenemos 5 o trastorno? 6 muy frecuentes, como son el trastorno de angustia con agorafobia, un trastorno de angustia. El trastorno de angustia, que es una palabra muy fea, en realidad es disorder en inglés, lo hemos castellanizado en un trastorno de una palabra muy fea, Un ¿no? desorden. En realidad es un desorden, Sí. pues disorder en inglés, es un desorden de angustia con o sin agorafobia. ¿Qué quiere decir agorafobia? La- Miren qué término estamos usando. Agorafobia. Agorafobia es un término compuesto. Las ágoras eran lo que en la antigua Grecia se lo denominaban a las plazas, a los lugares abiertos. Los griegos en la antigua Grecia solían congregarse, juntarse en lugares abiertos que precisamente eran las ágoras, las plazas, para ver las oratorias griegas o para hacer los teatros griegos, precisamente son las ágoras, ¿no? Donde Ujú. ellos se juntaban, la polis griega se juntaban para hacer este tipo de actividades. Eso es ágora, ¿sí? Sí. Y, y, ¿Y la y fobia? fobia viene del vocablo phobos, phobos tiene un doble significado. Phobos también en la mitología griega era como una especie de divinidad o deidad que provocaba el ahuyentamiento del enemigo, era como una figura mitológica muy importante. Y phobos también significa escape. Este término actualizado o ayornado en el momento actual sería la agorafobia como una necesidad o como unas ganas de salirse, de escaparse o directamente de evitar ciertos lugares o
ciertas personas, cierta gente o determinadas situaciones que me van a generar una especie de malestar. Ajá. Es un término bastante, perdón, es una situación bastante frecuente, es un Que es un síntoma, trastorno de ansiedad. es un trastorno Es de un ansiedad, desorden, es vamos a un usar el desorden. término. Es un desorden de ansiedad. Claro, por eso, pero por ahí el término es un poco difícil, el tema de la agorafobia, hay mucho material en internet Sí. sobre esto, pero es muy frecuente, te diría que un 20 o un 30% de las personas tienen agorafobia, esta dificultad para estar en determinados lugares, estar en determinadas situaciones, estar con determinadas personas, porque empiezan a sentir una especie de malestar muy grande. Claro, ¿y produce algún trastorno físico evidente? Sí, empezás a transpirar, empezás a tener taquicardia, empezás a tener una especie de crisis de ansiedad importante, sentís Ujú. una opresión en el pecho, o taquicardia, o sudoración, o empezás a tener Colores mareos, por ahí se sí, ponen muy colorados. empiezan a tener rubicundez facial, Sí, empiezan a tener molestias importantes, se empiezan a sentir mal, molestos, mal. mal. Y después, obviamente, pueden tener un ataque de pánico, que el ataque de pánico es sentís que te morís. El ataque de pánico es un ataque de ansiedad aguda, es una crisis de ansiedad aguda donde la persona siente que realmente se muere. Bueno, esto es lo que está diciendo en este Mm. momento Jorge es muy importante. Cómo se pasa de un estado de ansiedad a un estado de pánico. Exactamente. Que Pero generalmente, perdón, Marta, es cuando la gente consulta. cuando tiene el estado de pánico, Exacto, no antes. claro, vos me preguntabas cuándo consulta, generalmente cuando hay un crack, o cuando el síntoma se profundiza mucho, como por ejemplo un ataque de pánico, o cuando ya está estructurado, por ejemplo, como en un trastorno que te limita mucho la vida, ¿no? Claro, pero en vez de tomarlo antes de llegar a eso, para Exactamente, evitar situaciones de estrés en el cuerpo que son exactamente. tan, Frecuentes. sí, ¿no? Y además tan complicadas para Claro. la salud, las situaciones de estrés. Exacto. Por eso el tema de todos estos términos como que van de la mano. Precisamente vos ya nombrás el tema del estrés. El estrés no es ni más ni menos que una situación de alarma o una situación de adaptación del organismo frente a un estímulo externo. Es decir, frente a un cambio externo, nuestro organismo se prepara o para O enfrentarlo para huir. o para huir, o para escapar. Ujú. Lo que pasa es que hoy por hoy se presenta una tercera situación, que es, por ejemplo, frente, no sé, a alguien que vos tenés que enfrentar y no te queda otra que enfrentarlo, y vos sabés que enfrentarlo vas a perder, y escapar no puede escapar porque tenés que enfrentarlo, se genera una tercera situación, que tenés que estar ahí sabiendo que también vas a perder en esa situación. Por eso realmente el tema del estrés hoy por hoy afecta tanto. Afecta. Claro, Porque no podés huir. Te exactamente. tenés que hacer cargo de lo que Claro, te no pasa. podés enfrentarlo porque antes Sí. vos enfrentabas a lo mejor peleabas y Mm. luchabas. Hoy por hoy no estamos, hemos salido de la época de las cavernas, de los garrotazos, entonces no podemos hacer así, no puedo haber la descarga física, no puede haber la huida o escape, entonces esa tercera opción de enfrentar ese malestar porque no hay otra opción. Y ahí empezamos del estrés agudo, que el estrés agudo es relativamente lo que se llama como estrés bueno, o un buen estrés, Sí, que es una sí. respuesta positiva, Saludable. saludable. Y de persistir ese estrés agudo que está dado por adrenalina y otras catecolaminas, otras sustancias químicas, empieza a sostenerse y empieza a generarse ya lo que es un estrés crónico, que es el estrés que te destruye al extremo de producir desde enfermedades psicosomáticas hasta cáncer, Sí, de sí. sostenerse al tiempo y que ya se vinculan otras sustancias crónicas y químicas, como es el tema del cortisol. Por eso realmente en los pacientes, clínicamente, desde el punto de vista médico, hoy por hoy yo le pido prácticamente cortisol a todos los pacientes, porque Para ver cómo está. el tema del estrés crónico hoy por hoy es muy Bueno, frecuente. vamos a decir quién libera el cortisol. Vos que sos médico lo podés El decir. cortisol está producido por el tema de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales Arriba del riñón. son dos capsulitas que están arriba del riñón. Esas son Ujú. las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales tienen una especie de corteza y una especie de médula. La corteza tiene tres capas. La médula, donde está adentro, la médula tiene es básicamente lo que produce el tema de adrenalina, básicamente catecolaminas, adrenalina y no adrenalina, y la corteza tiene tres capas. Una capa externa que produce aldosterona, una capa media que produce sexocorticoides, básicamente testosterona, Claro, por eso la mujer también tiene testosterona claro. en un 10% con respecto al tema del hombre, porque la testosterona la produce, el 90% es producida por los testículos, pero la mujer también tiene un 10% producida Producida por la corteza en por la corteza, por la capa media específicamente, y una parte interna donde se produce el tema del cortisol, el tema del corticoide, el tema del Ajá. corticoide Y interno. ahí viene, cuando hay exceso de liberación de cortisol, es Exactamente. cuando vienen los Que obviamente está problemas. vinculado con un circuito cerebral, básicamente nuestra hipófisis e hipotálamo. Esto es Claro. un circuito. Bueno, eso
esta explicación viene bien para entender por qué nos enferma. Así es. Hay que tenerlo en cuenta. Y también está ligado a la sexualidad, por lo que dijiste. Así es. También se altera, ¿no? Así es. Por eso generalmente cuando hay procesos de estrés crónico, la sexualidad está afectada casi siempre. Casi siempre. Casi siempre. Es decir, con uno u otro tipo de desorden generalmente está asociada al tema de los trastornos de ansiedad. Es más, por ejemplo, cuando la gente consulta, bueno, ahí está el tema, porque la pregunta es muy buena, ¿cuándo consulta la gente? Uno de los motivos, por ahí de consulta es precisamente el tema de la disfunción sexual, y consulta obviamente mucho más el hombre. Claro. En la sociedad machista obviamente va a consultar más el hombre. ¿Qué está pasando con el tema de la erección o qué está pasando con el tema de la eyaculación? Es decir, es mucho más frecuente la consulta del hombre porque ya ve afectada un área que el hombre considera esencial en su vida, ¿no? Claro, que es la sexualidad. Ujú. Mira cómo lo afecta. Así Por es. eso, miren cómo afecta la ansiedad. Uno dice, bueno, estoy ansioso. No, hay que tener cuidado. No tenemos que pasar a los estadios superiores. Bueno, pero veníamos por las, digamos, los puntales Sí. que forman la ansiedad. Dijiste una, hablamos de Los trastornos de angustia o desórdenes de angustia, la agorafobia. que pueden ser con agorafobia o sin agorafobia. ¿Y cuál otras pueden El ser? tema, perdón, el tema de agorafobia también es muy limitante, Marta, porque te lleva a la evitación social. Claro, te lleva a la evitación o te lleva al rechazo o evitación o escape de eso. Entonces tu vida se va achicando cada vez más. Claro, ¿sí? claro, te recluís. Te recluís, es como que claro. te metés para adentro. Claro, por eso después aparece lo que se llama el miedo de enfrentar determinadas situaciones que van a generar temor. Ahí se complica más, se Así empieza a es. complicar mucho más. Y la persona termina dentro de su casa o hasta me han llamado a mí de ver personas enrolladas como un ovillo en su cama, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, ¿cuál otro es? ¿Cuál otra forma? Otro de los desórdenes de ansiedad muy frecuentes es el tema del trastorno de ansiedad generalizado o TAG. Esto es muy frecuente, de la ansiedad generalizada en todas prácticamente las áreas principales del ser humano, como te lo dije al principio. Sí. Otro cuadro muy frecuente es el tema de la fobia social. La fobia social es importantísimo hoy por hoy porque, por ejemplo, el tema de los chicos, 15, 18, 20, hasta los 20 y pico de años, es muy frecuente que la gente no sepa que los chicos no es que sean alcohólicos, que casi todo, un alto, esto los chicos obviamente no lo saben, pero un alto porcentaje tiene esta especie de fobia social, porque seguimos siendo reprimidos aunque no lo querramos aceptar. Ajá. Y para saltar esa barrera de la represión social que tenemos de enfrentar un lugar donde hay mucha gente, un ruido especial, desconocidos, donde supuestamente uno viene con todos bajones y cosas vividas durante la semana y vos tenés que estar con una sonrisa tipo el guasón de oreja a oreja, y ahí aparece el tema del alcohol, ¿no? Pero el tema del alcohol generalmente la causa es un poco el tema de la fobia social. La fobia social es esta cosa de cómo enfrento determinados lugares o determinadas personas. Claro, porque el alcohol, vamos a decir, lo que hace, saca los frenos inhibitorios. Exactamente. Entonces, te inhibe las inhibiciones. Claro, inhibe las inhibiciones. Exactamente. Entonces libera. Claro. Es como decir, bueno, tenemos represiones y esas represiones se licúan en alcohol. Esto marca algo muy significativo, que seguimos siendo una sociedad muy reprimida, porque seguimos necesitando mucho alcohol para poder liberar. Para poder liberarnos, para poder estar en determinados lugares, para poder acercarnos a alguien, para poder bailar. Claro, que también eso es relativo, Jorge, ¿no? Porque cuando hay dosis de alcohol en el cuerpo, tampoco estás con tus facultades bien y tu razonamiento bien. Claro, pero obviamente yo no lo estoy diciendo como algo positivo, sino todo lo contrario. No, lo digo para explicarlo. Lo estoy diciendo como algo todo lo contrario, sino que qué lamentable que tengamos que consumir alcohol para poder ser. Eso es lo terriblemente lamentable. Bueno, pero vuelve a lo mismo el tema que tratamos hoy, que es el inicio de nuestros programas, porque cuando le mandé el mensajito para invitarlo a Jorge, le dije, bueno, proponé el tema, y él tiró un montón de temas. Como la ansiedad estaba primero, yo le dije, comencemos por la ansiedad. Lo más frecuente. Que me parece que es la patada inicial de un montón de situaciones, ¿o me equivoco? Es la patada inicial, si no se controla, de un montón de situaciones más graves. Sí, porque nombramos de una simple ansiedad donde uno está intranquilo, nerviosismo, un ataque de pánico. Un ataque de pánico que te paraliza y cada vez estás más para adentro, ¿no? Claro. Hasta una fobia social, hasta un desorden
de angustia que se organiza en crisis de angustia sostenida, como digo, con agorafobia o sin agorafobia, un trastorno de ansiedad generalizado, un desorden de ansiedad generalizado, donde prácticamente están afectadas todas las áreas de tu vida porque estás con ese desborde en forma permanente. Sí. Tenemos esta especie de fobia, hay algunas fobias específicas. Dentro de los trastornos de ansiedad también aparece el tema del trastorno obsesivo compulsivo, que es algo muy frecuente. Ajá. Vean la película de Jack Nicholson, ¿no? Claro, que Encarando el tenés personal. algo, como lo dice la palabra, ¿no? Tenés un trastorno obsesivo por algo, ¿no? Compulsivo, como puede ser lavarse las manos. Así es. Permanentemente, Así es. porque tenés miedo, no sé, Claro. de enfermarte. Claro. El trastorno está bien. El trastorno, esa es la cuestión más frecuente. Más frecuente. Generalmente el trastorno obsesivo, desorden obsesivo, compulsivo, la obsesión está vinculada a una idea, que es lo que estás diciendo vos, por ejemplo, Claro. es una idea de contaminación, Sí. y la compulsión es hacer un acto repetido. Porque hay gente que se lava las manos 40, 50 veces por día, Sí. hasta como yo te digo esta película de Jack Nicholson, ¿te acordás? Sí. No me acuerdo en este momento. Nombre, Mejor sí. Imposible. Esa. Mejor Imposible de Jack Sí. Nicholson, lo recomiendo ver porque está bárbara y bueno, Sí. a él y Jack Nicholson son mis actores preferidos junto con Al Pacino, y ahí él interpreta precisamente el tema de lo que es realmente un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo, y con respecto a él también la simetría, cómo va esquivando, o como vos decías, el tema de la contaminación con el tema de los cubiertos. Claro, cómo esquiva y cómo se esquivan situaciones Claro. también, ¿no? Y cómo dentro se le produce todo un desequilibrio hormonal. Claro. Que afecta a todo el Exactamente, organismo, que es lo más grave, por la liberación del cortisol. Entre otras cosas. Entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Entre otras cosas y entre otros neuroquímicos. Pero también básicamente no podemos guiarnos tanto por la cuestión neuroquímica, sino también es más una cuestión conductual, una cuestión de comportamientos internos. Claro, porque el tema de la conducta que uno ve, por ejemplo, un obsesivo compulsivo es algo muy externo, pero realmente lo que está mal es su medio interno. Exacto. Hay un desorden interno, hay muchas inseguridades internas, está hackeada el tema de la autoestima, hay dificultades. Es complejo. Es complejo, por eso es un tema que hay que trabajarlo en psicoterapia, y hay que trabajar muchos aspectos en psicoterapia cuando hablamos de un desorden de ansiedad, que es para mí relativamente fácil, porque hace 20 años que vengo trabajando en esto, inclusive cuando yo arranqué con los programas de televisión en Canal 3 o en Venado mismo, que 15, 16 años, cuando empecé hablando de este programa, y a partir de empezar a hablar de este programa, que recién se empezaba a hablar, en la década del 90, ahí se me llenaron los consultorios porque era uno de los principales cuadros que había y nadie hablaba. Claro, bueno, ahora precisamente por eso lo hablamos, y lo habla Jorge con mucha sapiencia y con mucha formación. Experiencia. Mucha experiencia, porque bueno, quien está escuchando el programa, por ahí presta atención y puede revertir una situación que no está tan, digamos, compleja como en un inicio. Precisamente para eso es el programa, para quienes que presten atención y que lo resuelvan, Claro. que no dejen avanzar el proceso, porque por ahí cuando uno deja avanzar los procesos, después nos ganan otras situaciones que son, bueno, más complicadas, claro, mucho más complicadas. Y como para cerrarte un poco el tema de los desórdenes de ansiedad, está este cuadro muy frecuente hoy por hoy con el tema de la inseguridad, ya que contextualizamos con todo, que es el síndrome de estrés postraumático. La palabra lo dice todo, ¿no? Síndrome de estrés postraumático sería como, no sé, alguien me asalta en la calle y yo después de ese evento quedo como sensibilizado, ¿no? Sí. Y me aparecen en mi vida, claro, me aparecen después de ese evento donde se jugó el tema de mi vida misma, de la posibilidad de perderla. A partir de ahí uno queda como traumado y aparecen las crisis de ansiedad o crisis de angustia vinculadas a ese hecho. Por eso se llama síndrome de estrés postraumático, que es muy frecuente hoy por hoy también. Ajá. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, le avisamos al señor director que vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a descansar un segundito, porque en el próximo bloque vamos a preguntarle a Jorge, a ver, una vez que nos dimos cuenta, ¿y qué podemos hacer, además de acudir a la consulta, pero qué se hace para no tener ansiedad? ¿Le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar. Ya venimos.
Estudio Jurídico, doctora María Josefina Bianchini, doctora Mariana Beatriz Ravera, abogadas. Sucesiones, civil, comercial, familia. Estudio Jurídico. Telefax 470-018, 470-457. Email estudian@enredes.com.ar. 25 de mayo, 648, El Hortondo. Estela Maristacelo, contadora pública nacional, licenciada en Administración. Telefax 03462 470 407. Email es tacelo@lq.com.ar. Belgrano 1420, El Hortondo. Almacén Vida Saludable. Nos une la vida, nos une lo natural. En San Martín y Austria del Hortondo. Todo para el cuidado de la salud. Productos Brahma, macrobióticos, celíacos, orgánicos. Además, hierbas medicinales, frutos secos, legumbres y semillas. Almacén de Vida Saludable. Frutos secos y deshidratados. Semilla de jía, girasol, zapallo, lino, sésamo, almendras, nueces y castañas. Teléfono 03462 470 117, celular 15 66 09 61, El Hortondo. Federagro Firmat, Sociedad Anónima El Hortondo. Silos, norias, mecanizaciones, sin fin elevador, acoplados rurales, tolvas, autodescargables, tanques tinglados, galpones, mixter tolvas, semillas, fertilizantes. Planta fabril en El Hortondo. Belgrano 1486. 03462 470 039. Y en su página www.federagro.com.ar. Cremas heladas Copahue. Una gran variedad de helados envasados y nuevos sabores para tentarse. Espera en su heladería. Helados Copahue, elaborados diariamente con ingredientes seleccionados de primera calidad, frutas secas naturales, leche pura y fortificada. Copahue, un helado pasteurizado, producido cuidadosamente por personal idóneo, para así lograr una excelente calidad. Por eso, a la hora de elegir, no te olvides el helado artesanal Copahue, nuevamente con vos. Copahue, el sabor sin límites. San Martín 1089, teléfono 471-070, El Hortondo. Una empresa de alta gama, teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Abriendo puertas, 9 de abril del año 2015. Estamos en el primer programa con el doctor Jorge Guareschi, que gentilmente siempre nos visita. Y bueno, tenemos nuestros diálogos amenos, entretenidos, para tratar temas puntuales y a veces ríspidos, ¿no? Porque hacen a la salud y al bienestar de las personas. Pero bueno, vamos a tomarlos también con un poquito de humor para distender la cosa. Le pedimos un rock and roll a Alejandro y somos y ya está. Podemos diferenciar, hay términos que se usan y los colocamos en cualquier situación.
frecuentemente los usamos las personas: angustia, depresión, ansiedad. ¿Es lo mismo? Tristeza. Es muy buena ¿Cómo la pregunta. diferenciamos eso? Qué buena pregunta, porque realmente abarcás muchas cosas, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a empezar por lo más simple. La tristeza no hay que confundirla ni con angustia ni con depresión, porque por ahí suelen mezclarse el tema: estoy angustiado o estoy con depresión porque estoy triste. No, la tristeza es una emoción básica positiva que tiene el ser humano para expresar una pérdida. Frente a una pérdida, lo más normal, lo más humano, es sentir ese dolor psíquico, y precisamente el tema de ese dolor es como es el fruto del producto de nuestra mente, de nuestra psiquis, para restablecer un equilibrio que se ha perdido por una pérdida. Ujú. ¿Sí? Eso es el dolor Es psíquico, normal. es normal, es completamente normal, y así podríamos definir la tristeza, como una emoción básica positiva que se siente frente a una pérdida. Es decir, hoy por hoy vivimos una sociedad fóbica a la tristeza, ¿no? Le escapamos a la tristeza porque decir, murió papá, murió mamá, murió un hermano, la Sí, ya pareja. el otro día está Ya todo está bien. todo bien. ¿Pero por qué? Porque quedamos en la hiperproductividad. Es decir, la sociedad capitalista nos ha llevado a que nos deshumanicemos con lo más humano, que son nuestras emociones humanas, y a inhibir ese tipo de emociones. O escaparle al Escaparle. dolor que provoca la pérdida. Así es. Porque todo tiene un Así es. proceso. Una pérdida Claro. física de una persona, Claro. me parece que además de la tristeza lleva un proceso en el tiempo, ¿no? Así es. El tema es, como decía Marta, es un tiempo que, si no le damos ese tiempo, después aparece algo peor, que puede aparecer el tema, por ejemplo, de un desorden de ansiedad o un desorden de angustia, como decíamos, Bueno, a ver. como causal de no haber hecho. Tengo muchos pacientes que me entran ya con un desorden de angustia, con un pánico, y generalmente en el pánico muchas veces uno ve que una de las tres causas principales es precisamente el tema de los duelos no elaborados. No se le ha dado a una muerte, por ejemplo, a un despido laboral, a un divorcio, el tiempo necesario para elaborar la tristeza, para elaborar esa pérdida por ese hecho que es traumático para un ser humano, ¿no? Claro. Bueno, entonces, hacemos las diferenciaciones. Así es. La tristeza está dentro de los parámetros para poder elaborar los duelos. Así es. Los duelos de las pérdidas físicas, Claro. de las pérdidas de trabajo, de las separaciones. ¿Qué pasa con la depresión? ¿Qué diferencia? Así como el tema de la tristeza es algo básico, positivo, natural, normal, el tema de la depresión ya no lo es, ¿sí? Muchos de mis colegas te dirán de pronto que la depresión es una enfermedad. Yo cada vez que investigo más el tema y me pongo a estudiar, investigar y a estar con pacientes con depresión, me doy cuenta que la depresión es como puesta dentro de un contexto social humano, es como una especie de comunicarte con los demás, es una forma de comunicarte con los demás a través de las quejas, a través de las penas, a través del lamento. Es como una forma aprendida de un malestar, y está vinculado a lo que se llama una indefensión aprendida, como una desesperanza aprendida. ¿Sí? Esto yo lo tomo de una... La verdad me sorprende lo que estás diciendo, nunca lo había escuchado de esa manera. Una desesperanza aprendida. Es como aprendida. una indefensión aprendida, es como una desesperanza aprendida. Se llama unhopeless, es un término anglosajón que yo lo he estudiado mucho, me he puesto a investigar esto, y básicamente en la escuela anglosajona está muy explicado esto. En la escuela latina esto todavía no lo tenemos muy explicado. Pero ellos dicen que el tema de la depresión está muy vinculado a nuestros primeros procesos, a nuestros primeros años. Proceso me refiero a nuestros primeros años en relación con los demás, donde uno ve permanentemente cómo, de chicos, viste que son como radares, Sí. captan cómo se vinculan o cómo se comunican los adultos mayores, sea padres o abuelos. Ajá. ¿Sí? Por eso muchas veces la depresión, más allá de las cuestiones genéticas que muchas veces están presentes, influye mucho el tema de la cultura y de la conducta en cómo se comunican los seres humanos entre sí, porque el chico va copiando un poco eso de la indefensión, de decir, bueno, si te atacan no me puedo defender, o si me atacan me tengo que callar la boca, porque han visto que realmente han tenido, como yo te digo, padres o abuelos que se han manejado de ese modo. Padres, a lo mejor, por ejemplo, un padre que se comunicaba con su mujer transmitiendo quejas, lamentos, penas, tirándose abajo, y la mujer a lo mejor teniendo un carácter más fuerte, y que lo que se genera una especie de complementaria rígida. Y el chico viendo eso, mamando eso. Ahí es donde comienza a funcionar la depresión, cuando comienza a aprenderse.
Se aprende. Se aprende. Y después se va estructurando porque vos vas copiando esa conducta de comunicarte con los demás. De esa manera. De esa manera, como siendo una víctima. Sos una víctima de la vida, entonces es una forma de comunicarte con los demás. Cuando yo al depresivo le empecé a decir esto, obviamente el consultorio no viene más. ¿Por qué? Porque vos le desnudás el juego. El depresivo, como es una forma de estar en el mundo, de funcionar con los demás, prefiere que le den pastillas. Yo no es que no le dé pastillas, si yo tengo que dar psicofármaco porque se impone durante un tiempo, yo lo doy. Pero a la par de eso hay que hacer un proceso psicoterapéutico. A un depresivo no le podés dar solamente psicofármacos. Bueno, le pones la realidad sobre la mesa, claro. Y no le gusta. Exactamente. Por eso, no lamentablemente, el paciente depresivo viene con una bolsa de medicamentos, más años tiene, más medicamentos juntan, y por ahí se han equivocado. No es que los medicamentos estén mal, pero no es lo único. No es lo único. A la par del tratamiento medicamentoso, del tratamiento psicofarmacológico, hay que hacer un proceso psicoterapéutico. Porque si no, el depresivo no lo sacas nunca. Y el depresivo aprende, ya que viene con algo malo, aprendido, sigue con algo malo, que es el tema de pensar que su depresión, supuestamente que le han hecho creer que es una enfermedad, se va a curar con una pastillita. Entonces el depresivo ya a su cuadro le trae algo más agravado, que es el tema de traerte 5, 6, 10, 8, y obviamente se dan cuenta que no es así, que la depresión no se cura con pastillas. No. Te va a ayudar un poco, pero lo que te no va... se revierte. No se revierte. No se Lo que revierte. te va a revertir el cuadro va a ser una reestructuración, una resignificación muy profunda sobre el tema de las cuestiones conductuales y comportamentales y que se generan en los primeros años de vida. Entonces, bueno, acá está bien hecha la diferenciación. No podemos usar los términos así alegremente. No, más vale no decir nada. No, por eso no es lo mismo tristeza o una tristeza profunda que una depresión. Que una depresión. El tema, inclusive, el tema de la depresión está más vinculado al tema de la ansiedad que al tema de la angustia. Por ejemplo, por eso la gente dice, estoy ansiosa pero no estoy angustiada. Porque es muy difícil que una persona te vaya a decir, estoy depresivo. Hay algunos que sí, pero es como que está cada vez menos de moda el decir soy depresivo. Porque son modas, son modismos. Ahora está de moda, es como decíamos, estoy ansioso. ¿Sí? Hace 30 o 40 años era como que estaba de moda ser depresivo. Las cuestiones han cambiado, cuestiones sociales, cuestiones económicas que te llevan a que estemos viviendo con preocupaciones y en el futuro, ¿no? Cada vez más allá, en lugar del pasado de depresión. Por eso realmente la vida funciona como una especie de limpia parabrisas. O para allá, muy acelerado, ansiedad, o muy pasado, muy para atrás con el tema de depresión. Muy difícil estar en eje, es decir, ¿qué es lo que me pasa aquí ahora? ¿No? La persona va por un lado para el otro. Y hoy por hoy está más de moda el tema de ir para adelante, el tema de la ansiedad. ¿No? Por eso realmente la depresión está más vinculada a una cuestión vinculada a los procesos de ansiedad, no tanto el tema de la angustia. Por eso te dije... ¿Y la angustia cómo la definirías entonces? Porque dijimos, tristeza, lo definiste bien. Depresión, la definiste bien. ¿Y la angustia? ¿Eso que oprime? La angustia ¿Eso que pega acá es adentro? esto. ¿Eso que me aprieta? La angustia acá? es algo que oprime. La angustia es importantísima porque la angustia es una condición inherente al ser humano. La angustia no se cura, la angustia se asume, la angustia se resignifica. La angustia es el motor de todos los comportamientos humanos. La angustia es el motor de todas las conductas humanas, el motor de todos los cambios humanos. Sin angustias no hay cambios. Y encontrar una persona igual a los 20 que a los 50. Claro, obviamente uno tiene que hacer un proceso de cambio. Por eso hay una frase que es media contradictoria, pero dice, lo único permanente es el cambio. Claro. ¿Sí? Lo único permanente es el cambio. Es decir, como que no se puede dejar de cambiar. Si el ser humano que no cambia desaparece, perece. Es como el tema, como yo digo, creo siempre, el tema del agua y el tema de las piedras. Las piedras están para que el lecho... para que el río tenga un lecho, una circulación. Si las piedras no estuviesen en ese río, el agua se estancaría y se pudriría. Los problemas en la vida, la angustia es como esas piedras. Están como una piedra acá. Hay que sacarlo. Para evolucionar, para pasar a otra etapa. Si uno no entiende esto, es como que se estanca, y el estancamiento es muerte, ¿no? O estás cada vez peor. Sí, claro. ¿Sí? Esto es la angustia. La angustia es el motor de todos los cambios, por eso no hay que escaparle. Y no es tan malo por decir, vos sos angustioso. Sí, soy angustioso porque haciendo cambios. Soy angustioso porque me angustia el paso del tiempo, soy angustioso porque me angustia que le pueda pasar algo a mis hijos. Es decir, angustia lo concreto, y hasta angustia por irle a nada, angustia el todo, angustia el tema del dejar de ser, angustia el tema del plantearte, ¿para qué estoy haciendo todo esto si al fin y al cabo me voy a morir? Todo esto planteo que por eso... Esto también está asociado a la ansiedad. Por ahí eso también uno cuando está ansioso pregunta... Pero generalmente la ansiedad no es... la ansiedad es más superficial.
más por más arriba. superficial. Más superficial. La ansiedad es como que estás desbordado y no sabes qué te pasa. En la angustia vos ya sabes Ya qué te sabes. pasa. Ya sabes lo que te angustia. Ya sabes que ya hay conciencia. Sí, Ese es ya el hay gran tema. conciencia. En la angustia ya hay conciencia, vos decís, tengo que hacer un cambio porque si quedo acá me muero. Claro. Si me quedo acá Me explota muero, el corazón. o me enfermo. Sí, ¿no? me enfermo. Claro, Sí. La persona ya sabe cuál es la causa. Realmente la causa son dos básicas, ¿no? ¿Cuáles son las dos Sí, una básicas? causa, o un malestar relacional afectivo o una cuestión, Lo afectivo. seguro, o una cuestión ocupacional. Ocupacional, exacto. ¿Y cómo afecta a la familia? ¿Hace una familia disfuncional? ¿Tener a gente ansiosa? No, y el tema de la tristeza hay que saber que es una emoción básica. La gente ansiosa, te digo. La gente ansiosa generalmente se genera una familia ansiosa. Están todos. Claro. Y generalmente son vínculos superficiales. No hay este planteo De vínculos así claro, profundos. Porque el tema de la angustia inclusive te lleva a vos a hacerte ciertos planteos filosóficos, existenciales muy profundos. Te entras en el tema del sentido mismo de la vida, ¿no? Claro. Es más productiva la angustia. Es mucho más productiva. Es mucho más Por eso productiva. Bueno, a ver, si entendí. La ansiedad es superficial, es algo que está por arriba, pero que te desborda. Pero, como todo hay un pero, tenemos que prestar atención porque podemos pasar a estadios más peligrosos como ataques de pánico. Así es. La angustia es beneficiosa. Así es el motor de todos los cambios. Porque es el motor. Eso que me oprime, yo tengo que resolverlo. Si le doy un cauce, pasar adelante. La tristeza también es sanadora. Seguro. Para no llegar al estado de depresión, que no es bueno. Podés caer en un estado melancólico. Más que de depresión. El cuadro de depresión, por más que por ahí a la persona depresiva no le guste escuchar esto, se asemeja mucho a una cuestión de manipulación. Sí, de manejo, ahí está, ya lo he aprendido. Es aprendido. Copiado, es copiado. Bueno, ¿y qué podemos hacer para no porque una familia ansiosa, por ahí está en una sociedad ansiosa también, que quiere todo ya, todo rápido. Vos lo dijiste, vamos demasiado acelerados, todos muy acelerados, que no es bueno eso. No es bueno. No es bueno porque no te permite sentir, es decir, te puedes conectar con tus sentimientos. Y lo más importante de la vida son los sentimientos. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Además de ir a terapia, darse cuenta, o si alguien nos dice, estás ansioso, bueno, yo los mando a yoga y te ocupás vos de los pacientes. Bueno, a ver, yoga es buena terapia para la gente ansiosa. Yo que soy guía de yoga y lo hago con ciencia hace muchísimos años y lo pongo en práctica con la gente con la cual trabajo, uno ve los cambios. Incluso como se trabaja a nivel mental también y la mente logra manejar este cuerpo, se revierten situaciones físicas y psíquicas también. El complemento perfecto es entre la psicoterapia y el yoga, y por ahí agregarle un poco de masoterapia, y obviamente el tema de los cuidados médicos básicos, ¿no? Por supuesto. Entonces es una cuestión integral para hacer las cosas bien. No alcanza con la psicoterapia sola, no alcanza con el yoga solo, no alcanza con comer. Nutrirse bien. No alcanza. No alcanza. Es integral. Es integral. Si vos haces una cosita te queda siempre corto. Pero sí, no está, falta algo. Siempre falta algo. Claro. Pero obviamente somos un todo, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, y las cuestiones espirituales también son muy importantes. Que excede lo religioso, lo espiritual, ¿no? Claro. Entonces, para quien nos está escuchando, para que tengamos sociedades cada vez mejores, uno tiene que informar para eso. Yo supongo que el conocimiento está para evolucionar hacia una sociedad donde no nos agredamos, donde nos comuniquemos, donde podamos sentarnos a esto, a dialogar, a mirarnos, a contar qué nos pasa. Y al que nos escuche, porque lo que vos decís cuando hay gente muy ansiosa, vos le estás hablando y no te presta atención, no te escucha, y eso no es bueno. Así como uno aprende a hablar o tiene que aprender a hablar, que se llama asertividad, también tiene que aprender a escuchar, que es básico, ¿no? Que es básico. Para eso hay que tener humildad, hay que tener empatía. Claro. La empatía es ponerte en el lugar del otro, la humildad es la posibilidad de escuchar algo diferente, aunque no te guste. Bueno, entonces tus recomendaciones son
acudir al Sí. terapeuta cuando estemos ansiosos Sí. y hacer la integralidad, Sí, ¿no? hacer la Tratar de integridad. hacer actividad Por física. supuesto que el tema del yoga, el yoga significa yuk, viene de unión, yoga, ¿no? Unión, Por eso sí. cuerpo, mente y espíritu, que es fundamental. El tema del yoga, yo trabajo mucho, derivado a pacientes, te mando mucho Sí, y sí. los pacientes realmente con la cuestión complementaria Se mejoran sienten mejor, se sienten muchísimo, mejor. contemplando todos los aspectos Sí. realmente. Lo que pasa es que se abren los canales de energía. Así es. Sí, se empiezan a conectar de una manera distinta porque tienen conciencia también de lo corporal, ¿no? Sí, sí. El tema de las asanas, las posturas, Aprenden a sentir el cuerpo. aprenden a sentir el cuerpo, el Sí, tema de la sí. flexibilidad, bueno, es realmente, bueno, y aparte es una ciencia milenaria, es decir, Es nosotros en milenaria. Occidente hace poco que ha entrado, pero en Oriente hace miles de años que la Miles conocen. de años y son Así es. realmente exquisitos Así es. en el aprendizaje. Ellos siguen aprendiendo Así es. y siguen observando. La verdad que son maravillosos. Somos- Son Inclusive maravillosos. el tema del yoga te permite a vos tomar conciencia del tiempo y enfocarte en el aquí y ahora y darte cuenta que, La concentración. claro, En la claro, concentración. y la amplitud de la conciencia Sí, también, ¿no? en Buenos Aires se está implementando en algunos colegios. Así es. Y sí, porque viste que hay un desborde. La queja mayor que yo escucho tengo chicas que acuden a yoga y son maestras, y la queja mayor que yo escucho es que los chicos no tienen atención, Claro. no lo logran. Están Así es. desconectados. Así es. En chicos con problemas disatencionales, bueno, sería muy importante que a lo mejor vos puedas en el pueblo, que por ahí tenés la posibilidad de estar en el pueblo, trabajar esto, decir, bueno, los síndromes disatencionales en chicos son muy comunes, se mejoran con el tema, por ejemplo. Sí, sí. Yo creo que hay que salir a ofrecer, cuando uno está haciendo algo bien, hay que salir, perdón, a ofrecerlo, ¿no? Sí, sí, Es decir, bueno, yo he ido a los colegios, claro. yo he ido al colegio de las hermanas, a los Que- chicos les sí. encantó. Y que la gente vaya evaluando, es decir, no es bueno, yo hago yoga y que la gente venga, sí, que yo hago yoga, que la No, gente venga y después salgan a comentar cómo se claro, sienten, ¿no? sí. Porque después es el boca a boca, bueno, a mí me facilitó esto, me mejoró en lo otro, a mí no me benefició, me perjudicó, bueno, pero que Pero la gente vaya a hablarlo. hablarlo, ¿sí? Porque es la forma de ir perdiendo el miedo a algo que muchas veces hace bien, generalmente hace bien, Generalmente hace bien, claro, sí. Los claro. chicos cuando lo ofrecí, que lo di en la escuela de las hermanas y en la escuela 164, que está Sí, Graciela, la verdad que estuvieron encantados y respondieron bien y se concentraron. Se concentraron en su cuerpo haciendo las posturas, que es un ejercicio pensado, donde Así es. responde el cuerpo, donde se abre la Así columna, es. donde produce maravillosos beneficios. Sí, inclusive también el tema de la masoterapia, el También. tema de los masajes también ayuda muchísimo. Vos hablaste del tema de la actividad física, el tema de los deportes. De Bueno, los deportes también, es tenemos que fundamental. decirlo, por supuesto. El deporte te ordena y te organiza la vida, por lo menos en mi vida ha sido así. Bueno, La cuestión entonces, troncular de mi esas vida. son las cosas que querías Claro. que comentaras, ¿no? Porque hay que fomentar las actividades deportivas, Obvio, el obvio. fútbol en los niños, el básquet, seguro. tenemos en el pueblo nuestros supuesto, clubs que por se supuesto, dedican por supuesto. y que no se haga tan competitivo. Claro, que sea como una cuestión más recreativa. Exacto. Que es una cuestión de competencia sana donde la lucha sea de igual a igual contra uno mismo, es Claro, de una superación. una autosuperación. De El tema del autosuperación. deporte tiene que saber que el otro no es un enemigo, sino que es un adversario, donde yo me pongo a juego mis fuerzas para tratar de superarme yo. No es matarlo al otro, sino agradecerle al otro que yo pueda competir para yo autosuperarme, ¿no? Claro, El deporte es eso, es decir, es el conocimiento de los límites, de las reglas, pero básicamente es darle una continuidad a un proyecto de vida muy, muy fuerte, como el tema de lo físico por un lado, de lo mental, porque el deporte le da temple a la personalidad, y el tema de lo social, porque hay que agradecer al otro que a vos te permita autosuperarte, jugar un deporte organizado y ordenado. Claro, la verdad que nosotros por ahí nos quejamos, pues somos quejosos, pero en nuestro pueblo tenemos nuestros clubes, Atlético, Peñarol, donde tienen las actividades y es accesible, Seguro. en una ciudad es imposible Así y es. acá lo tenemos, nuestros chicos pueden ir, practicarlo. Así es. Sin hacer una competencia feroz, sino que sea como vos lo explicaste. No jugar, es decir, siempre conviene jugar en serio. Siempre conviene jugar en serio, pero no matarse. Es decir, siempre conviene jugar en serio y dejar la vida en la cancha, como decimos. Pero no matarse o matar al otro, ¿sí? Sino que uno tiene que saber que la lucha es de igual a igual y contra uno mismo, superarse uno mismo, ¿no?
Sí, Tal eso, vez el tema de la autosuperación. con más actividades deportivas con los niños desde temprana edad, Claro. se revertirían un montón de situaciones. Exactamente. Lo que pasa que están, pero hay que ponerlas en Así práctica. es. Por ahí falta de atención de los adultos, Así ¿no? es. Porque yo veo que trabajan los clubes, pero yo creo que se podría hacer Claro. mucho más todavía. Claro. Más niños tiene Sí. que haber, porque tenemos muchos chicos. Claro. Y en nuestra época nosotros hacíamos de todo, y todo el tiempo. Todo el tiempo. Básquet, fútbol, tenis, vóley, sí, todo, ping todo. pong, todo lo que se te ocurra, todo. Yo he hecho de todo, todos los deportes, Bueno, todos. es bueno lo que Sí. estamos hablando y lo que estamos diciendo, Sí. porque tal vez hay un niño frente al televisor y a mí me pasa porque me dicen, ¿vos me conocés? Le digo, sí, porque te veo por tele. Claro. Y escucha esto Claro. y se lo pide Claro. después al adulto. Y está bueno que pida el niño que le organicen para hacer actividades deportivas. Seguro. No solo fútbol y básquet, un montón de cosas. Sí. Tenemos las canchas de tenis, Cancha de tenis. tenemos mucho. Sí, el Hortondo es impresionante. El Hortondo Sí. es uno de los pueblos paradigmáticos en cuanto a la cuestión deportiva, teniendo tan poca población como hay tanto desarrollo deportivo. Una de las cosas más maravillosas que tiene el Hortondo es esto, ¿no? Que hemos dado muchos futbolistas, el Hortondo ha dado muchos futbolistas, muchos basquetbolistas, bueno, ha dado uno de los 20 campeones del mundo que ha tenido la Argentina, es decir, de box, De box. Es una maravilla el Hortondo Claro en que cuanto sí. a deportes realmente. Bueno, este tema hace a la ansiedad, Así es. porque con eso Seguro. también Seguro. la persona Claro. baja, Claro. tranquiliza. Que la forma de calmar la ansiedad o darle un curso saludable es, o la angustia misma frente a todos esos planteos que son angustiosos, que te pegan, y decir, bueno, pero ¿y qué hago con esto de la angustia que está planteando Jorge en este caso? Y yo digo, bueno, hay que tomar conciencia de esto, no hay que escaparle, porque si uno toma conciencia, por ejemplo, de la finitud y aprendemos a saber que nos vamos a morir y que no somos inmortales, uno va a valorar mucho más la vida. Si uno toma conciencia de esto, uno ya deja de creerse inmortal y dice, bueno, tengo esta vida y voy a tratar de cuidarla, pero no cuidarla en forma obsesiva para mí tipo narcisista, sino para compartirla con los demás seres humanos. Claro, para vivirla Obviamente, bien. Sí. Si yo me cuido para compartir mi cuerpo, mi alma, mis conocimientos con los demás. Claro, ese es el gran objetivo de la vida. Claro. No quedarme con lo que yo leo y me lo quedo para mí, mi cuerpo está bien solamente para mí, es decir, yo estoy bien para compartir esto con los demás. Claro. Este es el sentido de la vida, el sentido principal de la vida es disfrutar. Y lo que más placer te da en la vida es esto, por ejemplo, compartir estos encuentros con alguien, ¿no? Claro, y quien nos está escuchando comparte en su casa esto y yo creo que va a ser de mucha utilidad, Jorge, bueno, pero de mucha utilidad. Por eso no veía la hora de comenzar los programas y les digo, yo les cuento, muchísima gente me dijo, ¿cuándo volvés con Jorge Guareschi? Bueno, acá está, volvimos. ¿Y con qué tema? Temazo. ¿Hay un ansioso? Bueno, pongamos en práctica lo que hay que poner en práctica. Te decía yo el tema de los 3/3 con respecto a esto de la gente, ¿no? A ver. Para que la gente tampoco sufra tanto por esto, como vos nombrás el tema de lo social y la gente en general, ¿qué es lo que quiere todo el mundo? Que los quieran. Toda la persona... Ser visto. Todas las personas quieren ser queridos, quieren ser reconocidos. Ahora, yo tengo una realidad con respecto a esto. Uno haga lo que haga, o seas la mejor persona, existe la ley de los 3/3 a ver. En cuanto a lo social. Y en el mejor de los casos, dejando vos hasta lo mejor de vos mismo en la cancha con los demás, ¿no? Sí. La ley de los 3/3 significa esto: una tercera parte de la gente te va a querer bien, realmente te va a aceptar y te va a querer bien y te va a querer, y hasta va a generar relaciones muy sanas, muy comprometidas, muy positivas. Realmente te van a querer bien. Con otro tercio te vas a llevar más o menos, te vas a llevar bien, te vas a llevar más o menos, pero bueno, vas a estar ahí, ¿sí? Entre no salir, te vas a llevar más o menos. Y con otro tercio, hagas lo que hagas, no te vas a llevar. No te van a querer, no te vas a llevar, y esto hay que aceptarlo. Sí. No podemos engancharnos con ese tercer tercio que no te quieren, sí, o con el cual no te podés llevar bien, y decir, bueno, todo el mundo me tiene que querer, todo el mundo me tiene que aceptar, todo el mundo me tiene que decir. Va a haber una tercera parte de la gente que no te va a querer, no te va a aceptar, hagas lo que hagas, por más que vos termines matándote, por más que vos termines en un suicidio. El suicida muchas veces tiene esto de la cuestión narcisística, es decir, me mato para dejar un mensaje, me mato para que me tengan en cuenta, o me mato, como no puedo matar al otro, me mato yo. Es decir, hay que salirse de esto, ¿sí? Hay que salirse de esto y decir, bueno, la ley de los 3/3. Un tercio me va a querer, sí, otro tercio me va a querer más o menos, y otro tercio no me va a llevar bien.
Pero no porque a lo mejor vos seas la jodida, No. sino porque los demás a lo mejor tienen problemas, porque a lo mejor tienen una forma de ser y no encaja con la forma Porque de es ser de ley nosotros. así. ¿Y por qué es ley? Es ley de la vida. Es ley de la vida. Es así, pasa así. Sí. ¿Hay algo para agregar en este tema para que la gente que está escuchando y que nos está viendo termine de decir, pucha, mira, qué bien? El tema para darle un cierre, que el tema de la angustia es un tema muy fuerte. Porque el tema de la angustia es tomar conciencia de la muerte. Ujú. Pero no es tan negativo. Si uno toma conciencia de la finitud, más allá del tema de la explicación religiosa y después de la vida más allá de la vida y el paraíso y todo lo demás, que mucha gente compra y está bien que compran eso porque bueno, si compran ese sentimiento oceánico es maravilloso. Yo en mi vida no lo puedo hacer. Me encantaría de pronto creer que hay Bueno, otra vida. la ley de los tres Que tercios. la ley de los tres tercios, que hay otra vida después de la vida. Yo creo que tenemos esta vida, o sea, hay otra mejor, pero bueno, pero yo creo en esta vida básicamente, ¿sí? Creo en esta vida y que cuando se termine la vida de uno, por ahí hay que dejar lo que uno pueda dejar, que continuarán los hijos, continuarán los nietos, que sean las demás personas, pero que uno se saca esta ropa y continúa la vida en otros, ¿no? Me parece que por ahí esta es la cuestión. Ujú. Yo creo que hay que aceptar el tema del final. La angustia es esto, por ahí es la concientización de un final. La concientización, ¿para qué estoy haciendo todo esto si al final me voy a morir? ¿Para qué sufro por los demás si yo me voy a morir? ¿Para qué hago tal o cual cosa si al fin y al cabo dentro de un tiempo voy a dejar de ser, voy a dejar de existir? Pero esto me sirve también para decir, bueno, me lleva a cuál es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida si me voy a morir? El sentido de la vida es disfrutar, es ser felices. Mientras estén en esta vida, disfruten, estudien, trabajen, hagan deportes, Ujú. hagan el amor lo más que se Seguro. pueda cuidándose, Sí. estudien mucho, trabajen mucho, hagan muchos deportes, Claro, sí, todo lo que sea sano, todo lo que sea un Sano. proyecto de vida. Sí. Comuníquense, estudien, como yo le digo, porque abre la mente, traten de incorporar A veces no se información nueva. necesita ir, a ver, está bueno la formación académica, pero estudiar, como dice Jorge, mucha lectura, ahora Así hay es. acceso a la Así información y uno crece Así es. permanentemente Así con es. eso. Así es. Mucho deporte. Sí, aliméntense bien, coman un poco de todo, no se obsesionen, coman Claro. un poco de todo sin comer grasa roja, Es coman que un es poco de cuerpo todo. sabio, lo que no va te dice no Todo, lo comas porque a mí no me va exactamente. esto. Así que Tratar de moderarse con los tóxicos, tipo alcohol, hay que tratar de moderar un poquito de eso. Tratar de no consumir drogas porque sabes que al otro día estás tipo trapo, que no tipo se- trapo. te destruye tu humanidad. Es decir, Ujú. y con respecto al tema de la sexualidad, saber que mientras más aprendas, más vas a decidir con quién estar y con quién no estar. Ojo con esto, ¿sí? Está bien esto. Esto Este es tema para otro programa. que te lo planteé como uno de los temas a Sí, desarrollar. sí, Claro. está muy bueno. Así que no le voy a permitir que lo hable, lo vamos a dejar para el próximo Bien. programa. Comentaste que ibas a hacer un congreso, ¿lo podés contar que te vas? Hay un Congreso Internacional de Psiquiatría y Psicoterapias 22, 23 y 24 de abril. Estoy De invitado, abril. así que bueno, esto es dentro de 14 días. Cuando vuelva, si querés, Hacemos el dentro de programa. 28 días, Va a traer muy buenas informaciones. las últimas novedades que está pasando en el mundo con esto de la salud a nivel físico y a nivel psicológico y psíquico, ¿no? Y social, ¿no? Claro, esto es un todo. Eso todo. Así es. No es una individualidad. Bueno, te agradezco personalmente que estés acá presente, abriendo puertas, y a ustedes les agradezco la atención por el programa. Siempre el programa es bien recibido, gracias por los mensajes, hacemos lo mejor que podemos y tratamos de hacerlo muy bien para que salga bien. Y les agradezco profundamente que estén ahí mirándonos. Así que hasta el próximo Abriendo Puertas. Gracias Alejandro por tu atención, gracias por tu sapiencia en cuanto a la técnica. Un genio Alejandro. Un genio. Un genio. Un placer, Manuel. Sí.